Es cierto que se acaban de girar órdenes de arresto desde la Corte Penal Internacional en contra del propio Benjamín Netanyahu y en contra de otros líderes políticos y militares de Israel, y además en contra de líderes militares del grupo extremista de Hamas desde la Corte Penal Internacional en La Haya. Pues parece que sí, peregrinos, es cierta esta información, y el propio fiscal general de la Corte Penal Internacional lo dejó muy claro con estas palabras. Puedo confirmar hoy que tengo motivos razonables para creer, sobre la base de las pruebas recogidas y examinadas por mi oficina, que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, son penalmente responsables de los siguientes crímenes internacionales cometidos en el territorio del Estado de Palestina desde por lo menos 8 de octubre de 2023. Estos crímenes incluyen la inanición de civiles como método de guerra, causar deliberadamente grandes sufrimientos, lesiones graves a la integridad física o a la salud, o tratos crueles, matar o asesinar intencionalmente y dirigir intencionalmente ataques contra una población civil, así como crímenes de lesa humanidad, de exterminio y o asesinato, persecución y denuncias de delitos de comisión de otros actos inhumanos. Así que abróchense los cinturones, peregrinos, porque en el video del día de hoy vamos a hablar a fondo de este tema. Y es que la noticia es que el fiscal de la Corte Penal Internacional solicitó órdenes de arresto en contra del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, en contra de su jefe de defensa y en contra de otros 3 líderes del grupo extremista de Hamas. Todo esto por presuntos crímenes de guerra. Fue quien ya les mencioné anteriormente y de quien les puse el video, Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional, quien dijo que tenía motivos razonables para creer que los 5 hombres son responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Además dijo que solicitó una orden de arresto para el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y para su jefe de defensa militar, Yoav Gallant, quienes han supervisado la ofensiva de Israel en contra del grupo extremista de Hamas. Por su parte, la Corte Penal Internacional giró órdenes de arresto en contra de Yahya Sinwar, líder de Hamas, en contra de Mohamed al-Masri, comandante en jefe del ala militar de Hamas conocido como Dave, y en contra de Ismail Haniyeh, el jefe del buró político de Hamas. Sin embargo, peregrinos, todavía un panel de jueces expertos en la Corte Penal Internacional van a investigar todo este asunto. Aún ellos van a determinar si las pruebas presentadas por el fiscal son suficientes para girar estas órdenes de aprehensión en contra de líderes de Israel como el primer ministro Benjamín Netanyahu y en contra de líderes del grupo extremista de Hamas. Pero hay que dejar bien clara una situación, peregrinos. Suponiendo que este comité de jueces llegan a la determinación de que efectivamente las pruebas sustentan las órdenes de aprehensión, aún así la Corte Penal Internacional no tiene cómo llevar a cabo estas órdenes de aprehensión, no tiene jurisprudencia ni en Gaza ni tampoco en Israel, básicamente porque Israel no pertenece a la Corte Penal Internacional y Palestina pues sabemos que tampoco. Tanto los líderes políticos en Israel como los líderes del grupo extremista de Hamas han criticado duramente esta decisión de la Corte Penal Internacional de girar estas órdenes de aprehensión. Recordemos que en el mes de marzo del año del 2023, la propia Corte Penal Internacional giró una orden de aprehensión en contra de Vladimir Putin por la misma situación, por crímenes de guerra en contra del pueblo ucraniano inocente, después de que Putin ordenara su invasión a Ucrania en febrero del 2022. ¿Y qué ha pasado, peregrinos? Pues prácticamente nada. La Corte Penal Internacional no ha tenido los medios necesarios y suficientes para llevar a cabo el arresto de Vladimir Putin. ¿Y por qué? Pues porque Rusia no pertenece a la Corte Penal Internacional, entonces las órdenes de arresto de la Corte no tienen jurisprudencia en Rusia. De hecho, no sé si se acuerden que el año pasado del 2023, cuando se llevó a cabo la cumbre de los BRICS en Sudáfrica, se hablaba de que Vladimir Putin no iba a participar en esta cumbre de forma presencial, precisamente porque Sudáfrica podría llevar a cabo la orden de arresto en contra de Vladimir Putin, ya que Sudáfrica sí es miembro de la Corte Penal Internacional, pero repito,
Rusia no, y por eso la corte no ha podido arrestar a Putin. La misma situación entonces se repite tanto con Israel como con los líderes del grupo extremista de Hamas. El fiscal general de la Corte Penal Internacional aseguró que él sabe que Israel, como cualquier país o territorio, tiene el derecho de defender sus intereses y su seguridad nacional, pero dijo, eso es muy diferente a violentar derechos de personas inocentes, y por eso dijo, he presentado las pruebas a quienes necesitan ser presentadas para que apoyen las órdenes de arresto en contra de Netanyahu. El fiscal general además dijo que los crímenes de guerra hasta el día de hoy continúan y que la Corte Penal Internacional sigue recopilando pruebas que sustentan estas órdenes de aprehensión que, repito, peregrinos, aún no se han girado de forma oficial porque necesitan ser aprobadas estas órdenes de aprehensión por parte del Comité de Jueces Expertos en La Haya, en la Corte Internacional. Los argumentos principales mediante los cuales la Corte Penal Internacional está acusando al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu es porque la entrada de ayuda humanitaria para el pueblo palestino en Gaza ha sido, dicen desde la Corte Penal Internacional, muy lento, y esto ha provocado que muchas personas estén sufriendo grave hambruna. Además, obviamente, por la pérdida de vida de cerca de 36,000 personas que en estos momentos se han registrado en Medio Oriente. La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional permanente de crímenes de guerra. Recordemos que sus 124 estados miembros están obligados a arrestar a la persona buscada si se encuentra en su territorio, aunque la Corte no tiene los medios, repito, peregrinos, para hacer cumplir las órdenes de arresto. Recordemos, peregrinos, que por ejemplo Rusia, China, Israel, Estados Unidos y algunos otros países no son miembros de la Corte Penal Internacional. Por eso no tienen la obligación de detener a líderes a los cuales la Corte Penal Internacional los quiere arrestar. Lo que sí hay que decir es que si se emiten las órdenes de arresto en contra de líderes israelíes, miembros de la Corte, incluidos casi todos los países de la Unión Europea, podrían enfrentarse a una posición diplomáticamente difícil. Imagínense esto, peregrinos, miembros de la Unión Europea y muy aliados de Israel, como por ejemplo Alemania o Francia, son miembros de la Corte Penal Internacional. Entonces, si por ejemplo estas órdenes de arresto se giraran en contra de Benjamin Netanyahu, pues ¿qué haría Alemania si por ejemplo Benjamin Netanyahu visita Berlín? ¿Haría caso a la orden de aprehensión de la Corte Penal Internacional? ¿Alemania, un aliado estrechísimo de Israel? Hay que decir, peregrinos, que si se lleva a cabo esta orden de aprehensión en contra del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, sería la primera vez en 21 años que la Corte Penal Internacional gira una orden de aprehensión y de arresto por crímenes de guerra en contra de un líder occidental. Ministros israelíes y representantes palestinos denunciaron las acciones del fiscal de la Corte Penal Internacional. Por su parte, Benny Gantz, el ministro del Gabinete de Guerra de Israel, dijo que comparar a los líderes de un país democrático que se defiende de un terror despiadado que fue despertado por parte de una organización de terror internacional como Hamas, que comparar esa situación es obviamente algo que es una distorsión de la justicia. De alguna forma Israel dice que ellos han cometido errores en el campo de batalla, sí, pero que es por la causa de defender su integridad territorial, y que todo eso viene después de que el grupo extremista de Hamas llevó a cabo acciones de terror internacional el 7 de octubre en el sur de Israel. Pero ustedes, ¿qué piensan, peregrinos? ¿Realmente creen que la Corte Penal Internacional vaya a girar órdenes de arresto oficiales en contra de Benjamin Netanyahu? Yo creo que no, peregrinos. Creo que al final encontrarán el mecanismo para no hacerlo, pero creo que las órdenes de aprehensión en contra de los líderes del grupo extremista de Hamas sí se van a girar. Ahora, esa es mi opinión. Puede ser que me equivoque y que finalmente, después de varios días que van a pasar en el futuro,
la Corte Penal Internacional sí gire las órdenes de aprehensión tanto en contra de los líderes del grupo extremista de Hamas como en contra del ministro de la Defensa de Israel, Yoav Galán, y en contra del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Pero todo esto solo el tiempo nos lo va a responder. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes, peregrinos, saben que todo esto sería imposible. Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.